quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En otra de nuestras reuniones, como siempre. Ya se está convirtiendo en una costumbre. Bueno, el tema de hoy es el tercer video de la serie 5 secretos vergonzosos. Y esta vez a que le toca pasar vergüenza es a Frank Sinatra. Aunque, comparado con los dos anteriores, Hitler y Stalin, Frank Sinatra roza los límites del santo. Es una persona que cometió errores y tuvo vergüenza de algunas cosas que quiso ocultar, pero no, no es tan terrible como los otros dos individuos anteriores. Con respecto a Frank Sinatra, sí, hay cosas que él quiso ocultar, por ejemplo, que participó en una película porno cuando tenía 19 años, aunque parecía enmascarado, pero nunca quiso que se supiera. También y esto se lo reprocharon mucho, su conexión indiscutible con la mafia. Aunque él siempre lo negó, hay un montón de hechos que señalan que sí, que él estaba en contacto con la mafia. Y creo que él lo hizo simplemente porque una cuestión profesional. Los grandes salones de concierto, como por ejemplo los de Las Vegas o de los hoteles, bueno, estaban en manos de mafiosos. Y eso a él le abría las puertas. Además lo protegía, porque el mundo del arte, como pasa en todas las actividades humanas, siempre es como una jungla y hay animales salvajes, como leopardo, hiena, cocodrilo, serpientes venenosas, y él se sentiría más seguro si estaba rodeada de cazadores certeros como son los mafiosos. Así que creo que él lo hizo por una cuestión así de profesional, porque hay una importante ventaja para acceder a los lugares donde él podía expresar su arte, y al mismo tiempo estaba protegido de cualquier ataque que le quisiera hacer a alguien. Además, estaba protegido de los abusos de los dueños de algunos locales. Muchas veces se abusaban de los artistas. Y, y otras vergüenzas que él tenía eran de cosas que eran domésticas y que le pasa a todos los hombres. Por ejemplo, se sabe que una de las esposas, Ava Gardner, no le era fiel, le hizo crecer unos buenos cuernos y le hizo pasar un mal rato, pero él tampoco le era fiel a las esposas, así que no tiene nada de qué quejarse. Y sí, también tuvo un pasado en su principio de pandillero, en sus principios, para tratar de sobrevivir, ¿no? Él nació en un barrio humilde, de gente dura, y seguramente también tuvo parientes, creo, un tío materno formaba parte de la mafia en Nueva Jersey, que es el estado natal de Sinatra. Y bueno, parece que la vida de él estuvo signada por la mafia desde el principio. Pero dentro de todo, Sinatra no era un tan mal hombre. Eh, no se lo, no se lo puede, digamos, eh, asociar a ningún delito grave, ya sea por la mafia o ya sea de alguna otra cosa que él haya hecho.
no se le puede asociar. Son secretos, digamos, más tirando domésticos o que tienen que ver con la reputación, la estética que a él lógicamente le da vergüenza, como por ejemplo el haber sido un actor porno o la infidelidad de la mujer y esas cosas. Cosas así, digamos, domésticas, de otro orden. Nada grave ni nada terriblemente vergonzoso. Pero al hombre, bueno, lo ocultaba, le daba vergüenza. Pero también tiene buenas cualidades Sinatra. Sinatra era un hombre que muy amigo de los amigos, aunque se separó de su primera esposa, si ella necesitaba de él, él asistió, nunca abandonó a sus hijos. Hay un montón, y hay 2 anécdotas que la cuento en el video, que habla que no era un mal hombre dentro de todo. Tenía sus defectos, bueno, ¿quién no los tiene? ¿Quién es perfecto? ¿Quién puede tirar la primera piedra? Nadie. Así que es entretenido el video de hoy con las andanzas de nuestro amigo Frank Sinatra, la voz. Así que caballeros, los dejo en la compañía de un gran cantante que los va a deleitar con sus secretos. Nos vemos la próxima. Todos tenemos algo que ocultar, algo que nos resulta vergonzoso y no queremos que los demás sepan. A los hombres y mujeres famosos también les sucede lo mismo. No siempre son cosas que en verdad son para tener vergüenza, pero no se quiere que se divulguen por diversas razones. Frank Sinatra no era la excepción. Frank Sinatra, pandillero. Durante su infancia y adolescencia, Frank desarrolla 2 facetas características de su futura personalidad. Un carácter, según recordaban sus maestros, fanfarrón y revoltoso, impulsado por su afición al boxeo, heredada de su padre, y su afición por la música, que a los 9 o 10 años lo llevó a cantar en la taberna de su padre acompañándose por una pianola. Antes de sus inicios en la música, Frank era un pandillero y solía hacer cualquier cosa por dinero, y su servicio más frecuente era el de propinar golpizas a cambio de dinero. Sin embargo, Sinatra hizo lo imposible por salir de ese mundo y dedicarse a la música. En su juventud, el atletismo y sobre todo la natación fueron parte de sus aficiones favoritas. Sin embargo, nunca mostró mucho interés en los estudios, faltando a clases con frecuencia. Asistió al Instituto A.J. Desmarais, pero lo abandonó en 1931 sin graduarse y comenzó a trabajar como vendedor de periódicos en el Jersey Observer, con su padrino. En esa época tuvo una vida de pandillero, que le llevó a varios encontronazos con la policía, y trabajó en diversos oficios, como camionero, recadero o cronista deportivo en un periódico, lo que le proporcionaba los ingresos suficientes para comprarse ropa y ahorrar para poder comprarse un coche. Se decía, y muchos lo consideran una leyenda, pero fue confirmado por el mismo Sinatra, en 1934, un encuentro con el músico argentino Carlos Gardel le cambiaría la vida para siempre. Carlos Gardel estaba contratado por la Paramount y entre sus obligaciones estaba presentarse a cantar en la emisora NBC. Frank y su entonces novia, Nancy Barbato, lo escuchaban en sus shows radiofónicos. Admiraban tanto a Gardel que fueron a la radio a conocerlo. Nancy se acercó a hablarle y luego del show, y le comentó que Sinatra era un excelente cantante, pero que andaba acompañado de malas compañías. Gardel se acercó a hablarle a Sinatra y le comentó que él vivía la misma vida en Buenos Aires y le advirtió que lo deje para dedicarse a la música. Asimismo, Gardel le sugirió que entre al concurso Mayor Bowes Amateur Hour en la misma emisora. Este concurso le ayudó a comenzar su carrera artística. Se presentó acompañando al trío Three Flashes, que para la ocasión se hicieron llamar Hoboken Four, y ganaron el primer premio, lo que le llevó a una gira patrocinada por el programa. No obstante,
por desavenencias con el resto de sus compañeros, a los 3 meses Sinatra abandonó la gira y regresó a casa. Pero la semilla que lo llevaría a ser un cantante de fama mundial ya había germinado. Frank Sinatra, mafiosos. Uno de los aspectos de la vida de Sinatra más polémicos y criticados y que más problemas le dio en vida fue el de sus relaciones con la mafia, llegando al punto de verse obligado a declarar al respecto en una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el 18 de julio de 1972. Aunque estas relaciones fueron ciertas, fue amigo, por ejemplo, del mafioso Sam Giancana, nunca se pudo presentar ninguna prueba de que hubiese estado involucrado en alguna actividad ilegal, sino que más bien fueron una consecuencia de su proyección como cantante, lo que le habría llevado a contactar con quienes dominaban las grandes salas de conciertos de Estados Unidos y a valerse de su apoyo, llegando, por ejemplo, a trabajar para Giancana en numerosos clubes nocturnos. No obstante, su relación con la Cosa Nostra fue muy íntima desde el principio. Uno de sus tíos, Babe Garavante, era miembro de una banda que tenía su área de actuación en el condado de Bergen, al norte de Nueva Jersey, y que estaba controlada por el entonces capo de la oficina, nombre que recibe la mafia en Nueva Jersey, Guarino Willie Moretti. Asimismo, la primera mujer de Sinatra, Nancy Barbato, era prima de uno de los soldados de Moretti, y Sinatra fue invitado a cantar en la boda de la hija de este. En este hecho se basaría Mario Puzo para una de las escenas de El Padrino, en la cual el cantante, Johnny Fontane, acude a cantar a la fiesta de bodas de Connie Corleone, hija de Vito Corleone, padrino de Fontane, a quien luego le pide ayuda para ser seleccionado en una película que alzaría su fama. También se tiene constancia que Sinatra mantuvo una gran amistad con Lucky Luciano, el considerado padre del crimen organizado, a quien visitó en La Habana en un par de ocasiones y posteriormente en su exilio en Sicilia. Asimismo hay pruebas de que fue invitado de honor y cantó en la fiesta de Navidad que Luciano organizó en Nápoles. En los archivos del FBI se conserva un expediente sobre Sinatra de 2.403 páginas. Frank Sinatra, cornudo. Frank no dejaba de hacer fiesta y de tener amoríos. Tampoco era muy patriota. Durante la Segunda Guerra Mundial se había quedado cantando en los clubes nocturnos y grabando discos como si nada pasara. Algunos aseguran que sobornó a los médicos para ser rechazado durante la revisión del alistamiento. En varias de las fiestas que organizaba se cruzó con Ava Gardner. Tuvo de ella la misma impresión que todos los hombres tenían al verla. Y como la definió el productor Louis B. Mayer, no sabe actuar y ni siquiera sabe hablar, pero es la mujer perfecta. Ella ya había tenido 2 maridos, el pequeño y talentoso actor Mickey Rooney, famoso por sus películas juveniles, y el también talentoso músico Artie Shawn. Con uno y otro duró unos cuantos meses y buscó nuevas formas de diversión. Fran era un hombre apropiado para ella. Tenían mucho en común. Una casi inexistente preparación cultural, eran mal hablados y de modales groseros. Le gustaban las fiestas y el alcohol. Cuando Fran comienza el romance con Ava, su carrera iba cuesta abajo y parecía que iba a terminar en el precipicio. Haber sido presentado como el marido y padre ejemplar fue una mentira que tuvo que pagar cuando se hicieron públicas sus aventuras sexuales con Lana Turner y Marilyn Maxwell. Para colmo, también se dio a conocer que Ava era su amante. Las fanáticas de Frank miraban al mundo con los prejuicios de comienzo de 1950, de modo que opinaron que Frank era una basura y Ava una destroza hogares. Sin embargo, a ella no le afectó. Por el contrario, filmaba una película detrás de otra. Frank, en cambio, había perdido su contrato con la compañía Columbia y ninguna otra de importancia quiso contratarlo. No le quedó sino grabar en compañías menores o trabajar en la televisión. Para colmo, su voz estaba afectada. Podía decirse que Frank estaba muy venido a menos. Nancy Barbato acabó por separarse y Frank no fue muy delicado. Al día siguiente de recibir la notificación del divorcio, se casó con Ava Gardner. Nadie entendía qué podía haber una mujer como ella en un tipo como Frank. Era una de las mujeres más codiciadas. Hombres de cuantiosa fortuna le habían propuesto matrimonio, o al menos tenerla de amante, lo que le hubiera dado buenos beneficios. Centenas de hombres bien parecidos se acercaban a ella y, siendo una actriz famosa, una estrella, no había una causa normal para que anduviera con un tipo de unos 50 kilos completamente arruinado. A nadie se le ocurría que simplemente Ava estaba enamorada
y que no existen razones para explicar por qué la gente se enamora. Ocurre y nada más. El matrimonio de Frank y Ava se inició en 1951. 6 años después estaba hecho pedazo. Por supuesto, durante el tiempo que permanecieron juntos se divirtieron a lo grande. Fiestas, paseos, mucho alcohol, infidelidades, peleas formidables, separaciones y reencuentros. Ava jamás le fue fiel, aunque él tampoco. Pero Frank no soportaba los delicias de ella. Incluso tuvo 2 intentos de suicidio por parte de Frank cada vez que ella lo abandonó. Se dice que el sencillo I'm a Fool to Want You, soy un tonto por quererte, está inspirado en ella y sería así por el sentido de la letra. La voz y el animal más bello del mundo hicieron todo lo que puede alegrar a la prensa del espectáculo. En 1957 se divorciaron. Frank quedó muy dañado, estaba loco por ella. Se quiso matar y esta vez pudo haberlo conseguido, pero lo encontraron a tiempo. Su destino todavía no estaba cumplido. Frank Sinatra, actor porno. En 1934, Frank Sinatra tenía apenas 19 años y soñaba con poder triunfar como cantante. Sin embargo, no tenía dinero y todo se le hacía difícil. Por tal motivo accedió a trabajar en una película pornográfica, The Masked Bandit, traducido al español, El bandido enmascarado, a cambio de $100. Así lo asegura The Boudoir Singer, una biografía escrita por Darwin Porter, quien contó que estuvo décadas investigando el pasado del artista. Según relató, Sinatra le confesó que había participado en dicha película al actor británico Peter Lawford, quien formaba parte, junto a Dean Martin y Sammy Davis, de los denominados Rat Pack, pandilla de ratas, la cuadrilla de compañeros del cantante en el mundo del cine en las décadas de los años 50 y 60. Según reproduce Europa Press, años más tarde, durante una fiesta en casa de Sammy Davis, el anfitrión le mostró a sus invitados parte de la película para adultos en la que había participado Sinatra. Sin embargo, nadie excepto Lawford y Sinatra supo quién era el joven protagonista porque el joven Frank llevaba una máscara. El reconocido cantante se enojó con Davis por pasar dicho material y le exigió que se deshiciera de aquella cinta para siempre. En una entrevista con el diario The Daily Mail, Porter contó que cuando años más tarde alguien intentó hacer un recopilatorio de estrellas de Hollywood que habían aparecido en películas pornográficas, Sinatra no dudó en llamar a sus contactos de la mafia para impedirlo. Frank Sinatra, humillado por la mafia. Hablando de mafia, una de las anécdotas más divertidas ocurre en 1963, cuando el famosísimo Frank Sinatra llegaba a Sicilia como embajador de la conexión norteamericana y es humillado por el capo Don Giuseppe Genco Russo, un campesino multimillonario y casi analfabeto que por entonces dirigía la organización. En Agrigento, al sur de Palermo, el arquetipo de la pequeña ciudad mafiosa donde los hombres respetables eran más importantes que las autoridades locales, la policía, el alcalde y el clero. Don Genco deja plantado 2 horas la celebridad internacional, lo menosprecia y le da una lección de jerarquía mafiosa al tratarlo como un simple lugarteniente que viene a rendir cuentas a su general. En esa comida entre los capos de la región y Frank Sinatra, que fue relegado al último asiento y apenas si recibió atención del resto de los invitados, Sinatra volvió a Nueva York con un mensaje muy claro para los jefes locales. Como dijo el propio Don Genco a los comensales ante su presencia: no podemos admitir que unos emigrados que solo existen gracias a nosotros vengan a mandar en nuestra tierra. Antes de terminar, desearía dejar en claro una cierta faceta de Frank Sinatra. Lejos de ser un santo, no fue un individuo malvado que abusaba de su posición. Nada de eso. Hay 2 anécdotas que lo enaltecen. En los años 50 entabla amistad con el comediante Sammy Davis Jr., que estaba muy lejos de ser un hombre apuesto. Era de corta talla, visco, feo y, para desgracia de él, era de color, que en esos años en los Estados Unidos ese grupo racial era muy discriminado. Frank Sinatra lo tomó bajo su protección y lo defendió de cualquier discriminación que pudiera sufrir. La otra anécdota es que a principios de los años 80, el cantante argentino Ramón Ortega, conocido popularmente como Palito, quiso traer a su ídolo para que diera unos recitales en Argentina. Las partes llegaron a un acuerdo y Frank Sinatra vino a la Argentina a deleitar a sus admiradores en esa tierra. Para desgracia de Ortega, en ese momento se produjo una fuerte devaluación de la moneda y el costo de pagar los honorarios de Sinatra y del show se fueron a la estratosfera. Ortega tuvo que recurrir a préstamos y vender propiedades para cumplir,
quedando financieramente casi quebrado. Enterado del problema, Frank Sinatra rebajó sus honorarios y ayudó a Ortega a que se recupere financieramente, presentándole contactos importantes en su país con los cuales emprender negocios que mejorarían sus finanzas. Y eso es todo, amigos. Nos vemos en otra ocasión.